¿Cuántos están contentos de haber terminado agosto? No me digan que, pastor, es un mes menos del año, ¿no? Pasa el año, nos va cayendo la edad encima. No. Cuanto más años de vida tengamos, significa que Dios está sosteniendo nuestras vidas. Por eso la palabra dice, las canas son ¿qué? A ver, los canosos como yo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Proverbios acerca de las canas? A ti te falta un montón todavía, ¿eh? ¿Las canas son qué? Adultos mayores, ¿qué les pasa? Aceptemos nuestra condición. Voy a pedirle a Gaby que vuelva a hacer el taller de adultos mayores, que lo hizo hace 2 años. ¿Las canas son la gloria? La gloria del anciano. Es que nos molesta que nos digan ancianos, ¿verdad? A veces preferimos ser calvos que canosos, ¿no? No sé si será así. ¿Cómo? No sé. Pero, es decir, uno tiene que dar gracias a Dios por cada año de vida que tengamos. Aunque la práctica en el mundo es rebajarnos la edad, ¿no? Un poquito para no verse. Aunque las arrugas nos traicionen, pero cada vez tenemos menos años. Bueno, recuerden que hay un anciano de días, ¿verdad? ¿O no? Todos queremos ver al anciano de días. Queremos estar con el anciano de días. No nos neguemos a ser ancianos entonces. Más años de vida, ¿no? Es eso. Y uno mira su vida y mira las bendiciones de Dios en la vida, ¿no? De cuántas situaciones nos ha liberado Dios. Cuántas veces su mano, su misericordia ha sido poderosa sobre nosotros. Pasa un mes, démosles gracias a Dios. Empezamos un mes, la esperanza se renueva y se mantiene, ¿no? Y este septiembre tiene varios ingredientes, ¿no? Uno que cambia, se acaba el invierno. Aunque dice que va a durar el friecito hasta noviembre, factores de cambio climático, pero, ¿no? Septiembre, el mes de las flores, el mes de, ¿no? Primavera. Pero septiembre también, para los cristianos en general, es el mes de la Biblia. Porque en septiembre Jerónimo, conocido en el mundo católico romano como San Jerónimo, tradujo la Biblia al latín. Estamos hablando allá por el siglo V. Hasta ese entonces, los textos bíblicos o estaban escritos en hebreo, arameo o griego. Y lo que hizo Jerónimo es traducirlo todo al latín, lo que se llama la Vulgata Latina. Y en el siglo XVI, en los años 1530 y tantos, don Casiodoro de Reina traduce por primera vez la Biblia al castellano. Por eso la versión que tenemos se llama Reina Valera, ¿no? Por don Casiodoro. Él se llamaba Casiodoro. Reina era la ciudad donde él vivía, ¿no? Talavera de la Reina, alguna vez lo expliqué, ¿no? Por eso le decían Casiodoro de Reina, pero no es que era su apellido, sino que era del lugar donde él había nacido. Y nuestra Biblia, pues, se llama, que usamos por lo general en el mundo evangélico, es la Reina Valera. Eso se terminó de traducir en un mes de septiembre. Por eso es que el mes de septiembre es el mes de la Biblia también. Pero también es el mes de la familia, ¿no? Y sabemos que Dios ama a la familia, Dios instituyó la familia, ¿no? Dios mismo, por su voluntad y para manifestar su misericordia, formó una familia. Lo que tradicionalmente en la historia se llama la Sagrada Familia. Jesucristo, el Hijo, no vino directo y se apareció. Vino por medio de una mujer, se encarnó. Pero Jesús el Hijo tuvo una familia, papá, mamá y él en su casa. Y de acuerdo al Evangelio de Lucas, hermanos menores.
Así que había una familia. Dios ama a la familia, Dios quiere la familia. Y por eso es que en este mes, nuestras reflexiones van a ser en torno a la familia. Y vamos a empezar hablando de familia por los más pequeños, por las más pequeñas, los niños y las niñas. Hace poco, en este mes que pasó, se celebró el Día del Niño, ¿verdad? Y entonces se hicieron muchas actividades, etcétera, los colegios, la sociedad. Y en algunos espacios pues es motivo para reflexionar acerca de los niños y las niñas, qué está pasando. El problema es que ahora el Día del Niño también se ha convertido en un negocio, ¿no? Ya viene el mes del niño y te ofrecen de todo como si fuese Navidad, ¿no? Todo tipo de regalos, ¿no? Y el mes del niño, dice, para el niño, ¿qué hay para el niño? Juegos y todo lo demás, pero todo cuesta, todo es servicio, y lo que debiera ser un motivo de reflexión sobre la condición de la niñez en el Perú, por ejemplo, hoy se orienta hacia el negocio. Pero el Día del Niño no tiene apenas 70 años, no tiene más. En 1954 se aprobó en Naciones Unidas celebrar el Día del Niño, que cada país lo celebre, ¿no? Como una manera de preocuparse por la niñez, pero no hacer negocios por la niñez, lamentablemente. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, siempre se preocupó por la niñez. No necesitó de Naciones Unidas, no necesitó de organismos internacionales, no necesitó de los estados o una orden de algún gobierno o de alguna autoridad para atender a los niños. La iglesia antigua, la iglesia de los discípulos, la iglesia de los apóstoles y después los apóstoles siempre estuvieron interesados por la niñez. Un ejemplo nada más. En la antigüedad, estamos hablando de 2000 años atrás y mucho más atrás también, cuando un niño nacía o una niña, en principio cuando nacía una niña era un malestar. Y eso hasta hace poco, Yo recuerdo un familiar, estoy hablando de los años 70, claro, unos 50 años atrás, esperaba su primer bebé. En esa época pues no había las ecografías, o si habían eran carísimas. Y entonces era adivinar, ¿no? Estar a la expectativa si era hombre o mujer. Algunas señoras de edad decían por la forma, ¿no? Si es más redondita es de tal sexo, si es de puntita es tal sexo, etcétera. Por tradición, pero no se sabía, ¿no? Eso no es tan científico que digamos, pues que la experiencia lo digo, pero científicamente no es así, ¿no? Lourdes, que es tetra, sabe que eso, ¿cómo se dice Lourdes? Por ahí la aciertan, ¿no? Pero no es que sea científico realmente. La forma no tiene mucho que ver con el sexo. Pero no había que esperar a que nazca el bebé, ¿no? Y la primera, ¿ya dio a luz? Sí, ¿qué fue? La primera vez, ¿qué fue, no? Y recuerdo que este pariente no pudo ir al hospital, a la maternidad, ¿no? Y llaman y dicen, ya, sí, ¿qué fue? Mujer. Así la cara, así. Y su hermano, pucha, le dice, como un pesar. Y eso es muy antiguo, ¿no? Lamentablemente la sociedad siempre enseñó que si era niño era mucho mejor que mujer, ¿no? Y delante de Dios eso es incorrecto, es una tradición mala. Pero ¿por qué pongo esto? Porque en la iglesia antigua, cuando un niño nacía defectuoso, con defecto físico, con alguna discapacidad, ¿sabes lo que hacían en Esparta, en la antigua Atenas? 500, 400 años antes de Cristo, iban a un precipicio y los tiraban desde lo alto. No aceptaban. Los tiraban desde lo alto, sea hombre, sea mujer, tenía un defecto físico, porque no servía ni para esclavo. Por esa época era el esclavo y tiraban a los niños. Ya en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, durante el Imperio Romano, cuando un niño nacía defectuoso, los abandonaban en el camino. Lo llamaban niños expósitos, niños expuestos. Cualquiera que venía se lo podía llevar y criarlo para esclavo, para lo que quiera. Si no, venían los perros y se lo comían.
Y si nadie lo recogía, morían por inanición y las aves de rapiña y todo eso se los comían. Eran los niños expósitos. O si el padre o la madre estaban en extrema miseria y no podían tenerlo, también lo abandonaban para que el niño se lo llevara. Y si el niño estaba sano, obviamente se lo llevaban, pero para ya hacerlos esclavos de su pequeñez. ¿Saben lo que hacían la iglesia? Recogían a los niños expósitos, los niños abandonados. Y las familias lo adoptaban y lo criaban. Eso hacía la iglesia antigua. Estoy hablando del siglo IV, siglo V, siglo III. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Porque había amor. Y cada niño, cada vida es un don de Dios, es valiosa. Ya en la época de la Reforma, el próximo mes es de la Reforma y vamos a meditar acerca de la iglesia en la Reforma. Ya les estoy adelantando el mes de octubre, ¿no? En la Reforma, lo que se hace es que la Biblia sea leída en los hogares. Hasta antes de la Reforma estaba prohibida la lectura de la Biblia por parte de la población. Aparte que en esa época no había educación, así que la gran mayoría de la población en Europa era analfabeta. Un analfabeto no puede leer. Y tener la Biblia antes de la Reforma era costosa porque no había imprenta. Los textos eran escritos a mano o usado algún tipo de impresión, pero manual. Y en la Reforma, don Juan Calvino, en Ginebra, Suiza, dice que en cada casa el padre de familia tiene que leer la Biblia a su familia. Por lo tanto, había que enseñar a leer a la gente en Ginebra y que en cada hogar hubiese una Biblia. Ya había salido la imprenta. Y en la iglesia se empieza a atender a los niños y a enseñar la Biblia, las Sagradas Escrituras a los niños. De ahí nace la escuela dominical. Hacer programas de catequesis con niños o clases de Biblia con niños es un aporte de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica a la humanidad. Porque a partir de ahí se empieza a prestar atención a la educación de los niños, ¿no? Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Somos libres porque conocemos. Cuanto más conozcamos la verdad, más libre seremos. Cuanto más conozcamos las Escrituras, más conoceremos la verdad y más libertad habrá en nosotros. Y por eso es que en la Reforma se le presta mucha atención a los niños y la escuela dominical es heredera de ello. Dios instituyó la familia. Pero hablamos de familia cuando llega el primer bebé, la primera bebé, ¿no? Porque estamos en pareja, estamos así, nosotros somos solitos, etc. Pero cuando llega el bebé o la bebé, ya tenemos familia, ya hablamos de familia, ¿verdad? Y Dios siempre estuvo interesado en la familia, porque claro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en el ámbito de una familia. La familia alcanza, se siente realizada cuando llega el bebé. Y los que somos abuelos o abuelas, ¿no? Tenemos el privilegio de ser abuelos o abuelas, estamos a la expectativa de a qué hora nuestra nuera o nuestra hija va a dar a luz, ¿no? A veces las mamás viven con más expectativa el parto de sus hijas o de sus que su propio parto. Y claro, porque el parto propio es doloroso, ¿no? Fastidioso. Hay toda una situación ahí. Pero en la expectativa del otro, esperar a ver a qué hora nace su primer nieto, su primera nieta. A veces yo leo en el Facebook, en el WhatsApp, mis amigos que son debutantes de abuelos o de abuelas, ¿no? Comparten la fotito, nació fulano, nació Andresito, nació cual. Y yo le digo, pues, compra tu sábana para que te pongas de babero, porque ya te veo que estás ahí contento como abuelo, ¿no? Es eso, Dios ama a la familia. Y que, hermanos y hermanas, Dios siempre también mostró interés por la niñez. Dios siempre estuvo interesado por los niños y las niñas. Tal vez nosotros como sociedad adulta poco interés le hemos dado del pasado. Hoy se está recuperando el lugar del niño. Hoy los niños y las niñas tienen derechos y los derechos de los niños y las niñas se defienden. En el pasado no había derechos para niños y niñas. Estaban relegados. Yo recuerdo mi niñez. Cuando había reunión de familia, a los niños nos daban de comer primero. Ya terminaron los niños, salgan de acá. Vayan a jugar. Es la mesa de los adultos, ¿no? Y los adultos comían aparte
Solitos hacían sus risas y todo lo demás, y a nosotros nos mandaban a jugar. No era una mesa familiar conjunto, papá, mamá, hijos. Eso era la costumbre de la época. Conversaban los adultos, ya, váyase de acá, estamos conversando a las personas grandes, los niños no tienen que estar en la conversación de los adultos. Salvo que sea una conversación íntima, salvo que sea una conversación complicada, por cierto. Pero no, a los niños nos echaban del espacio de los adultos. Y no había esos diálogos permanentes. Pero Dios siempre estuvo interesado por la niñez. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cómo no recordar a este Dios que se apiada de un niño moribundo que está a punto de morirse de hambre, cuya madre lo abandona y lo deja varios cientos metros para no ver morir a su hijo, porque su padre lo echó de su casa? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo se llamaba el niño? Ismael. Ismael, un niño moribundo que está a punto de morirse, deshidratado y por falta de comida. La madre no quiere verlo morir y lo abandona. Quizás en su último grito el niño grita mamá, pero quien lo escucha es Dios. Y le dice a la madre, vuelve y recoge a tu hijo. Y así moribundo y todo como está, Dios le hace una promesa. Él también será padre de multitudes, será padre de naciones. Él también recibirá mi bendición. La madre, Agar, regresa, toma a su niño. Y Dios provee en ese momento alimentos para el niño y su madre. ¿Cómo no va a mostrar, cómo no ver este gesto, esta misericordia de Dios por este niño en situación de agonía? ¿Tiene interés, oh Dios, o no por la niñez? Claro que sí. ¿Cómo no ver a este Dios de enviar a la reina a un niño que lo están escondiendo de la matanza, del genocidio, del exterminio, cuya madre lo pone en un canasto y lo esconde en el río para que no lo maten? ¿De quién estamos hablando? Moisés. Y Dios utiliza una pagana, una mujer gentil, una mujer que no creía en Jehová, para que salve a ese niño y para que tenga una buena crianza, para que tenga una buena educación, para que tenga un buen hogar. Dios liberó de la muerte a Moisés y le dio una familia bien posicionada. ¿Cómo no pensar en este Dios que se acerca a un niño, alguien que está entrando a la adolescencia, y se acerca a medianoche y lo llama por su nombre una vez, 2 veces, 3 veces? Un Dios que quiere dialogar con todavía un niño. Y el niño no entiende quién le está hablando. Cree que es su tutor. Y Dios habla con este niño. Y Dios le dice al niño, ¿no? Tú vas a estar al frente de esta casa. Tú vas a estar al frente de este pueblo. Tú vas a ser el guía espiritual, el líder espiritual. Tenía entre 11 y 12 años. ¿Cómo se llama el niño? Samuel. A veces Dios conversó con Samuel. Sí, pues, si creemos que Samuel tiene la edad de Walter o la edad de Ever, ¿no? Samuel era chiquito, ¿no? Niño. Un niño en paso a la adolescencia. Y Dios que dialoga con el niño. ¿Qué tal amor de Dios? ¿Qué tal dedicación de Dios para acercarse a conversar con un niño? Dios siempre mostró interés por los niños. Y en los pasajes que hemos leído, son 2 pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo, pero empecemos por este pasaje del Antiguo, ¿no? Rápidamente nomás, hay una situación, las tribus de Israel están en pleno tiempo de conquista, ¿no? Salieron de Egipto, atravesaron el desierto, ahora están frente a la tierra prometida, están frente a Canaán y están empezando la conquista de la tierra.
para poseer la tierra. Tierra que Dios les está permitiendo tomar. Pero las guerras son cruentas, las guerras son crueles. En la guerra muchos padres mueren. Y si se pierde la guerra es peor. Y en esas guerras cruentas los niños son víctimas de la guerra, ya sea porque los matan o quedan heridos, o ya sea porque los secuestran y los convierten en esclavos. Pero aquí, los de la tribu, la gente de Israel le dice a Moisés: queremos construir ciudades para nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros animales. Queremos construir ciudades para nuestros niños menores. Y le piden autorización a Moisés para hacer una ciudad para ellos, un pueblo, un asentamiento. Lo construye, ¿no? Y esta muestra el cuidado por la niñez, evitar que los niños sufran violencia, evitar que los niños sufran maltrato, evitar que los niños sean secuestrados, evitar que los niños sean traficados como esclavos. Y hay una preocupación por estos padres, por estos jefes de familia. Nosotros iremos a la batalla para tomar la tierra y tener un lugar donde vivir, pero queremos construir una ciudad para nuestros niños, ponerlos a salvo. Y Moisés le dice: construyan ciudades y acuérdense y obedezcan los mandatos de Dios. Y es la actitud, ¿no? Esta actitud, esta situación nos invita a nosotros a mostrar interés por el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas, protegerlos, ponerlos a salvo. Lamentablemente, a veces en la historia de la iglesia, los niños han sido descuidados. Sabemos cómo muchos niños y niñas han sufrido abuso sexual y violencia de algunos líderes religiosos, y que, escudándose en su condición de religiosos, han evitado ser sancionados, han evitado los juicios, y algunos se han escondido en monasterios, en conventos, para que nadie los toque. Lamentablemente protegido por sus autoridades superiores. Eso es pecado, eso es delito. Eso es ir en contra de lo que Dios hizo por los niños. Aquí esto nos enseña que nosotros tenemos que preocuparnos por el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Ponerlos a salvo, rescatarlos, protegerlos de todo peligro, de todo maltrato. Y son los padres los que están pidiendo construir esta ciudad. Son los padres los que están pidiendo poner a salvo a sus niños. Algo que se ha perdido en la cultura peruana, en los barrios sobre todo, es que a veces en los barrios los papás se iban a trabajar y los niños quedaban solos. ¿Qué hacía el vecino y vecina? Miraba a los niños. ¿Ya comiste? No, ven acá. Y le invitaban un platito de comida, o le llevaban un platito de comida, o veía al niño en la calle: hijito, vuelve a tu casa, ya se está un buen rato afuera en la calle, ya es tarde, regresa a tu casa. ¿No? Y el niño o la niña obedecía y entraba a su casa. Hoy a nadie le interesa si el niño está en la calle, si está solo, si comió o no comió. Nos hemos vuelto indiferentes. Y lo peor de todo es que los niños ahora son respondores. ¿Y a usted qué le importa que yo esté en la calle? Si mi mamá no me ha dicho nada, ¿usted por qué me va a decir? Antes salía la señora fulana de tal: Quique, ¿hasta qué hora vas a estar en la calle? No, señora, ya voy a entrar. Hoy no. ¿No? Y cualquier niño: Carlitos, ya son las 6, ¿a qué hora vas a tu casa? Lucho, ¿a qué hora vas a tu casa? Y estoy hablando de mis amiguitos, por si acaso, no el Carlos de acá ni el Luis de la iglesia. Estoy hablando de mis compañeritos del barrio. Pero los vecinos así preocupados. O cuando un niño o niña, sobre todo niño, iba en el ómnibus, porque a veces en esa época, 8, 9, 10 años, los papás nos mandaban a otro lado, nos ponían en el ómnibus: en tal paradero te bajas, ¿no? Y a veces uno iba a tramo largo. Había personas que iban y veían: chiquito, ¿con quién has venido?
solito. ¿Y tu mamá, tu papá no está? ¿Hasta dónde vas? Hasta el sitio, ya. Y la señora, la persona así, chofer, el niño se tiene que bajar acá. Ya, hijito, bájate, acá te tienes que bajar. ¿No? Había ese cuidado por la niñez, había ese interés. ¿No? No te quedes dormidito porque si no te vas a pasar, ¿ah? Y la gente ahí cuidándote. Hoy no, le da igual. Se ha perdido ese interés por proteger a nuestra niñez. A nadie le interesa. Pero lo que nos enseña aquí la palabra es que tenemos que proteger a los niños y a las niñas. Esto aprendemos del pasaje de Números. ¿Qué ciudad, qué protección le damos a nuestros niños y a nuestras niñas? Y Moisés dice, protejan a los niños, construyan ciudad para los niños. Y es un llamado de atención a nosotros, como vecinos, como padres, como vecinos, como gente de barrio. Prestar atención por cada niño y niña. La semana pasada presentaron la lista, la estadística de personas desaparecidas. De cada 3 personas desaparecidas, de cada 3 mujeres desaparecidas, 2 son adolescentes. Y hasta ahora no se sabe su paradero, porque siguen desaparecidas justamente. Lima es la ciudad con mayor número de adolescentes desaparecidas. Y claro, si miramos por regiones, Cajamarca, Amazonas, la región con más de adolescentes desaparecidas. Y la mayor zona de tráfico de adolescentes, Madre de Dios. Justamente donde existe la minería ilegal. Hay una situación compleja y tenemos que aprender a cuidar a nuestros niños y nuestras niñas. Y ahí los que somos padres, si tenemos ternura y cariño para con nuestros hijos, debemos tenerla también para con otros niños y niñas. Y ahí justamente viene esta reflexión, esta acción de nuestro Señor Jesucristo respecto a la niñez. Conocemos este pasaje. ¿Y cómo empieza el relato? Los niños son llevados a Jesús. En otro pasaje dice, los padres llevaron a sus niños a Jesús para que Jesús los bendiga. Los padres que quieren que sus niños sean bendecidos, no maltratados. Padres que quieren que sus niños reciban amor, no desprecio. Padres que quieren que sus niños tengan esa cercanía con Dios y puedan recibir del Maestro Jesús esa bendición tan necesaria para sus vidas. Los padres no están pidiendo bendición para sí, están pidiendo bendición para sus niños, para sus niñas. Lamentablemente se encuentran con gente que se opone, gente que obstruye. Lo peor de todo es que los que se oponen son los discípulos de Jesús. Esa es la más grande contradicción en el movimiento de Jesús. Es este Jesús que habla de amor, de cariño, de cercanía. Si nosotros leemos un acontecimiento anterior a este, según el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús tomó un niño y lo puso en medio de sus discípulos y le dijo, cualquiera que quiera entrar en el reino tiene que hacerse como un niño como este. Un Jesús que carga al niño y lo pone en medio. Y luego después sigue en el Evangelio sigue este relato de bendición. A veces los discípulos de Jesús, bueno, en este caso los discípulos de Jesús no entendieron que el amor de Cristo es para todos, grandes y pequeños. Y ellos reaccionan, ¿no? Reaccionan contra los padres. Reprenden, dice, ¿no? ¿Qué es reprender? Es resondrar. ¿Por qué has traído a tu niño? No le quites tiempo al maestro, ¿no? El maestro está ocupado, no va a atender a los niños. Tantos niños están trayendo acá. Imagínense, a Jesús le seguían multitudes. Ahora, entre esas multitudes, cientos de padres con sus niños. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes, verdad? Que dice, se dio de comer a 5,000 varones, más las mujeres, más los niños. Es decir, los niños recibieron el beneficio de la multiplicación de los panes.
La multiplicación de los panes no se quedó en los 5,000, nosotros nos quedamos en 5,000 o 4,000. Jesús dio a comer a 5,000. Ya, con decir 5,000 ya estamos ignorando a la niñez. Pues en las reflexiones de la Liga Femenina decimos no nos quedemos en 5,000. Porque al decir 5,000 negamos la presencia de los niños inconscientemente, e inconscientemente también negamos la presencia de las mujeres. En la multiplicación de los panes fue una multiplicación para mujeres, hombres y niños. No fue solamente para hombres. Jesús dio a comer a toda una multitud, incluyendo niños. Y cuando Jesús hace un milagro está bendiciendo a las personas. Cuando Jesús hace un milagro está mostrando su misericordia. Cuando Jesús hace un milagro está mostrando su gracia y su poder. Y todo eso Jesús no lo hizo solamente para los 5,000 hombres que comieron, lo hizo también para las mujeres y lo hizo también para los niños, para la niñez ahí presente. Pero los discípulos no lo entendieron. Llévense a sus niños, no molesten al maestro, hacen perder tiempo. Mire cuántos son, 300. Claro, dice, tienen razón, que escucha, 300 niños, 100 niños le van a hacer perder tiempo a Jesús, y Jesús tiene que seguir caminando, y Jesús tiene que seguir enseñando, y Jesús tiene que seguir sanando. Los niños son una distracción, no van a dejar hacer bien su ministerio a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Tantas cosas que pueden haber pasado por sus cabezas, sus costumbres, sus tradiciones. El asunto es que Jesús los escuchó. Porque al reprender se hace con la voz en alta, ¿no? Es gritar, es levantar la voz. Para Jesús esta situación no pasó desapercibida. ¿Y qué hace Jesús? Ya, pues muchachos, cambien, no hagan eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Tranquilos, no se molesten. ¿Qué dice el pasaje? 14. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Fuerte. Se enojó. Acá en la versión que tengo dice, se indignó. ¿Qué es enojarse? ¿O qué es indignarse? No te preocupes, ya si nomás déjalo, no pasa nada. Ya yo hablo con los padres de familia, chicos, tranquilos, ¿no? Muchachos, no hagan eso. Tranquilícense, relájense. ¿Así reaccionó Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús frente a esa situación? Se enojó, se indignó. Y eso es como decimos ponerse rabioso. Se molesta. Le habla alto, resondra a los discípulos. Los exhorta. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué hacen esto? ¿No? Este Jesús que se indigna defendiendo a la niñez, permitiendo que esta niñez se acerque a Él. Es un Jesús indignado frente a un abuso, frente a una discriminación, frente a un desprecio y sobre todo frente a una actitud que impide que los niños se acerquen a Él. Rechazan a los niños y le niegan la posibilidad de la gracia y le están negando la posibilidad de la bendición, porque la imposición de las manos, el ser tocado era una bendición. Por lo tanto, los discípulos no estaban permitiendo que los niños reciban la bendición de parte de Dios. Eran un obstáculo. Por eso que Jesús se molesta. Y se molesta porque no es cualquier adulto, no es cualquier otra persona, sino que son sus propios discípulos que han caminado con Él por lo menos un par de años. Y no terminan de entender la gracia de Cristo. No terminan de entender que la salvación es para todos. No terminan de entender que Dios bendice a toda persona más allá de su edad y de su condición. Que el Evangelio está abierto a las personas de todas las edades, el Evangelio del reino de Dios. Que la salvación que Jesús trae es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Ellos estaban pensando que la salvación es solamente para los más grandes. Esta semana, estos miércoles estoy dando un seminario sobre diaconía a nivel nacional para el liderazgo nacional vía Zoom. Y una de las reflexiones que hacíamos, voy a hacer un paréntesis ahí,
Es que en Levítico hay un pasaje que dice: no harás tropezar al ciego, ni hablarás mal contra el sordomudo. Levítico 19. ¿Eso qué nos dice? Que tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a las personas con discapacidad o con habilidades especiales. ¿Y quiénes son las personas con habilidades? No solamente el manco, el ciego, el cojo. Personas con autismo, personas con síndrome de Down, personas con Asperger, porque son habilidades diferentes. Y a veces la iglesia le niega los sacramentos a las personas con esas discapacidades. Una hermana, una lideresa, que ha sido líder nacional, lideresa en su iglesia local, me escribe al día siguiente y me dice: pastor, y es profesional, profesional de la salud. Me dice: pero pastor, ¿pero cómo se le va a ministrar los sacramentos si no entiende la Biblia, si no entiende el mensaje, si no entiende el estudio? Se supone que tiene que ser consciente en recibir a Cristo para recibir el sacramento. Yo le respondí y le dije: entonces Dios es un Dios electivo y elitista. La persona con síndrome de Down está condenada a morir y a no salvarse. La persona con autismo está condenada ya de vida al lago de fuego eterno. Porque como no entiende o no está en la capacidad de entender, entonces ya no, pues. Le dije: libérate del dogma, libérate de la tradición. Yo lo dije en la reunión: una persona con síndrome de Down de repente no puede hacer la clase de catecúmeno. Una persona con autismo de repente no puede hacer la clase de catecúmeno. O se puede hacer, pero de una manera especial y distinta. Un sordomudo de repente no puede hacer la clase de catecúmeno. Pero hay una cosa, que si ellos, yo les dije: si tú los ves que van a la iglesia, participan, están, y ves que la asistencia es regular, yo en mi caso sí le ministraría los sacramentos. Porque todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo cuando llegó al templo? ¿Con quiénes entró al templo? Según el Evangelio de Mateo. ¿Con quiénes entró al templo? Con los mancos, los cojos, con los tullidos. Los que estaban prohibidos por los fariseos y los religiosos de la época y los saduceos. Jesús entró con personas de discapacidad al templo. ¿Pero saben también quiénes entraron? ¿Quiénes recibieron a Jesús? ¿Quiénes cantaban con Jesús en la puerta del templo? Los niños. Hosana, Hosana, el Hijo de Dios, Hosana, que viene en el nombre del Señor. Eso cantaban los niños. No seamos como los discípulos. No caigamos en el error de los discípulos. Y cuando veamos situaciones como esa, tengamos el gesto de Jesús: indignarnos. La indignación de Jesús tiene que ser también nuestra indignación cuando veamos abusos a los niños, cuando veamos discriminación a los niños y sobre todo cuando se les niega la gracia de Dios. Por eso que Jesús deja su enseñanza, ¿no? Dejen a los niños que se acerquen a mí. Y Jesús le había dicho esto gritando, Dejen a los niños que se den a mí. El mensaje central: no se lo impidan. No sean obstáculo. No sean un muro. Ustedes tienen que ser más bien un puente. Tienen que allanar el camino para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. ¿Qué hace Jesucristo después de exhortar y decirles a ellos? ¿Qué nos dice? Versículo 16. Veámoslo en dos partes. La primera parte del versículo 16. ¿Qué dice? Léanlo todos juntos. Hasta ahí nomás, la primera parte. Jesús toma a los niños en sus brazos. Eso significa que Jesús se acercó a los niños,
Se puso al lado de ellos. No le habló así como yo le estoy hablando a ustedes acá, con 3 gradas y 3 metros entre las de aquí a la primera banca, ¿no? Y la banca de al fondo, con los que están al fondo, estoy como a 10 metros, a 12 metros. O más. No. Jesús se pone al lado de los niños. Pero tomar en sus brazos, ¿qué significa? Abrazarlos, cargarlos. Ahora, no era un niño, 3, 4, 5 niños. Eran muchos niños. Así que abrazar de uno en uno, abrazar en grupo. La felicidad de los niños que deben haber sentido en el momento que Jesús los abrazaba. La alegría de que el maestro los abrazara, los tocara. La felicidad de los padres de ver el sueño cumplido, de que el maestro, el Salvador, el Hijo de Dios abrazara a sus niños, los cobijara en su pecho, los abrazara con ternura, porque eso es una demostración de ternura. Ese mismo Dios que tuvo ternura, se conmovió ante ese Ismael, ese mismo Dios que tiernamente se acercó a hablar con este todavía niño Samuel, es el Hijo quien muestra esa ternura al acercarse a los niños y al abrazarlos. Y es lo que nosotros debemos tener, ternura. ¿Saben por qué? Porque la ternura es un reflejo del amor. Donde hay amor hay ternura, no hay amargura. Lo contrario a la ternura es la amargura. Donde hay amor hay bondad. Lo contrario a la bondad es el fastidio. Y este Jesús nos enseña a nosotros a tomar, a acercarnos a los niños con ternura, a mostrar nuestra ternura con ellos. Y eso a los padres también es un llamado de atención. A veces somos severos y hay momentos en que hay que ser severo. Pues la palabra dice, la vara no mata al muchacho, o sea, la corrección no lo va a matar. Sí, pues hay que ser severos, pero también hay que ser tiernos. Y Jesús nos enseña a ser tiernos con nuestros niños y nuestras niñas. Ese abrazo con los niños debe haber sido el momento más impresionante, ¿no? A veces cantamos en los brazos, descansando firme en los brazos de mi buen Salvador, cantamos en los himnos. ¿Quién no quiere de ustedes ser abrazados por Cristo? ¿Quién de ustedes no quiere ser tocado por Jesús? Sabemos que nos tocó nuestros corazones, pero físicamente abrazar y que el maestro te diga te quiero, te amo, y sentir esa ternura en nuestras vidas. Imagínense a esto. Y Jesús nos invita a eso. Jesús, antes de cumplir con el rito de poner las manos, primero muestra su ternura, su cariño, y después de eso recién le echa la bendición. ¿Saben por qué? Porque esa bendición va a llegar mejor a la vida de los niños y de las niñas. Porque es un niño que está alegre, es un niño que está contento, es un niño que está sensible. Es un niño que tiene la satisfacción de recibir esa expresión de amor de Jesús. Y es un Jesús conmovido, un Jesús tierno que está bendiciendo a estos niños. Así que la bendición nace con amor, con cariño. No es una bendición formal, porque sí, en la época traían los niños y el rabino, ¿no? Yahvé te bendiga, Yahvé te bendiga, Yahvé te bendiga, y está, se acabó la historia. Este Jesús no le dice Yahvé te bendiga, le muestra primero su amor, su gracia. Al bendecir, Jesús está derramando su gracia sobre estos niños y niñas. Papá, mamá, los padres llevaron a estos niños a Jesús. Papá, mamá, abuelo, abuelo, de ti depende que tu hijo o tu hija tenga entrada al reino de Dios. Estos padres hicieron eso. Llevaron a sus niños, a sus niñas a Jesús, lo acercaron, ¿no? Estos padres fueron por una bendición. Estos padres fueron por una bendición. Y es un acto bueno. Pero Jesús les dio mucho más que una bendición. Jesús les abrió las puertas del reino de Dios. La bendición es circunstancial, es el momento. La bendición es para esta vida, para este tiempo,
para lo que necesitamos, pero el reino de Dios es para la eternidad. Y Jesús le abre a los niños las puertas del reino, porque de ellos es el reino. De ti depende, papá, mamá, abuelo, abuela, que tu hijo o tu hija tenga entrada al reino. Acerquemos a nuestros niños. Acercar a nuestros niños a Jesucristo es que ellos también tengan acceso a la gracia como tú lo has tenido, como tú la tienes en este momento. Pero también acercar a los niños a Jesús es hacer que ellos reciban la bendición de Dios. El reino no es solamente para padres y madres. El reino también es para nuestros niños y niñas, porque a ellos les pertenece el reino por voluntad de Jesucristo. Sea este nuestro sentir. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Carmencita. Sí, dale. Acá en este culto para los visitantes somos participativos. Adelante, Carmencita. Así es. Así es. Exacto. Gracias, Carmen. Efectivamente, el Salmo 8 nos habla de eso, ¿no? Y es lo que el pasaje que Jesús cita cuando va a entrar al templo y los niños están cantando, ¿no? Le dice a los fariseos que no escucharon lo que dice las Escrituras, de la boca de los niños fundaste alabanza. Muy bien, vamos a orar por nuestros niños y nuestras niñas. Les voy a pedir que en este momento oren ustedes, piensen en sus hijos, en sus hijas, nietos, nietas, sobrinos o sobrinas si es que no tienen, ¿sí? Mediten en su corazón. Oren a Dios. Y si en algún momento sus actitudes o nuestras actitudes fueron un impedimento para que ellos se acerquen a Cristo, pidamos perdón a Dios por ello. Pidamos perdón a Dios por ello. Pero pensemos también en estos niños y niñas y comprometámonos delante de Dios a hacer todos los esfuerzos que estén de nuestra parte para que nuestros niños y nuestras niñas estén en las puertas del reino, para que ellos también accedan al reino de Dios. Pensamos en nuestros nietos o nietas, para que ellos también sientan ese privilegio de ser parte del reino de Dios. Abramos nuestros corazones a nuestros niños en su oración. Mira la ternura. Dios ha derramado amor en tu corazón. Dios llenó de amor tu vida. Y si Dios ha hecho eso en tu vida, hay ternura en tu corazón. Hay ternura dentro de ti. Deja que esa ternura fluya. Esa ternura la muestres con tu hijo, con tu hija, con tu nieto, con tu nieta. El reino es de ellos también. La gracia, la bendición de ellos es para él. Haz tu compromiso delante de Dios de que siempre vas a acercar a tu hijo Jesús para que su vida sea bendecida y para que también ellos estén en el reino de Dios. Padre amado, Dios bendito, escucha la oración de tus hijos y tus hijas. Señor, no mires aquello que en algunas actitudes nuestras que de repente fueron un obstáculo, un impedimento para que nuestros niños, nuestras niñas se acerquen ante tu gracia. Perdónanos, oh Dios, si nuestras actitudes, nuestra falta de ternura o nuestro egoísmo de ternura no la pusimos, la negamos y no lo mostramos a nuestros niños y niñas. Perdónanos, Señor, si en algún momento nuestras actitudes sembraron amargura en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Señor, entendemos que tú nos has revestido de tu amor, solo por tu gracia. La salvación que tú nos alcanzaste es un gesto de amor, porque tú nos amaste a nosotros. Nos amaste tanto, tanto, que diste a tu propio Hijo por nosotros. Ese amor intenso,
ese amor eterno, ese amor celestial, ese amor que viene del trono, de tu trono, oh Dios, está en nosotros. Que aflore la ternura, oh Dios, que se manifieste la ternura en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestro trato. Oh Dios bendito, que tu Espíritu nos ayude a encaminar mejor a nuestros hijos y nuestras hijas ante Jesús nuestro Señor, para que ellos también, oh Dios, reciban bendiciones en su vida, de su corta, de su pequeña edad, para que ellos, Señor, también estén ahí en la entrada al reino. Oh Señor, será maravilloso que toda la familia entera esté en tu reino. Eso es lo que queremos, eso es lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, oh Dios bendito, a llevar de nuestras manos a nuestros niños y a nuestros niños ante tu Hijo Jesucristo, para que reciban la gracia, el perdón, para que reciban la bendición y para que tengan entrada al reino juntamente contigo y estén contigo. Gracias, Padre. Escucha el corazón de cada papá, de cada mamá, de cada abuelo o abuela aquí presente. Escúchanos, Señor. Danos más de tu Espíritu. Derrama más amor en nosotros. Quita la dureza de nuestros pensamientos, oh Dios. Toda dureza, toda amargura, todo resentimiento, para que brote de nuestros corazones esa ternura propia que hubo en Jesús para amar a nuestros niños y a nuestras niñas. Y no solamente a los nuestros, sino también otros niños y niñas de nuestros parientes, de nuestro barrio, de la comunidad, porque para todos ellos es tu reino. Te alabamos, te bendecimos. Gracias a Dios. Gracias, oh Señor Jesucristo. Espíritu Santo, remueve más nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.